El ADN de todas las células de cualquier organismo que consideremos contiene toda la información necesaria para que éstas se puedan desarrollar, crecer, multiplicarse y eventualmente morir. Por mucho tiempo, el ADN se desestimó como la molécula responsable de tener todas estas funciones porque se la consideraba una molécula demasiado simple, monótona, para llevar adelante estas funciones tan complejas. Y en este vídeo vamos a ver las bases, vamos a ver cómo el ADN funciona. Creo que para entender cómo funciona esta molécula hay tres conceptos claves que es muy importante que los tengamos muy claros. El primero de ellos es la complementariedad, y esto hace referencia que cuando en una cadena encontremos, por ejemplo, una timina, en la cadena opuesta en esa misma posición vamos a encontrar una adenina, y cuando encontremos una citosina en la cadena opuesta vamos a encontrar una guanina. Y la relevancia de esta característica la podemos inferir a partir de la misma publicación que Watson y Crick hicieron cuando publicaron la estructura del ADN. Ellos decían, no escapa a nuestra atención que el apareamiento específico que hemos postulado inmediatamente sugiere un mecanismo de copiado. Esta relación entre purinas y pirimidinas ya había sido establecida por Chargaff en los 40 y en este modelo de Watson y Crick todo encaja perfectamente. Y efectivamente, este mecanismo de copiado basado en la complementariedad de las bases es lo que asegura el mantenimiento y la transmisión de la información genética a la descendencia. El segundo concepto importante son los enlaces de hidrógeno. Y habíamos visto en uno de los primeros vídeos que estos son enlaces débiles, pero la sumatoria de ellos puede tener un profundo impacto. Y son estas dos características, por un lado la debilidad del enlace y el otro el efecto de la sumatoria de los enlaces, los que son claves para la funcionalidad de esta molécula. Por un lado, el efecto combinado de todos estos enlaces permite que la doble hélice permanezca unida en condiciones fisiológicas. Por el otro, la relativa debilidad de los enlaces de manera individual permite que ante ciertas circunstancias la doble cadena pueda ser separada, ya sea para un evento de replicación o para transcribir un gen. Un detalle muy importante a observar acá es que adenina y timina comparten dos enlaces de hidrógeno, mientras que citosina y guanina comparten tres enlaces de hidrógeno. La implicancia de esto es que aquellas regiones del ADN que tengan un mayor porcentaje, por ejemplo, de citosinas y guaninas, será más difícil o costará más poder abrir la cadena que aquellas regiones que tengan un porcentaje menor o un mayor porcentaje de adeninas y timinas. Por último, el tercer elemento que yo creo debemos tener muy presente para entender el rol central que juega la molécula de ADN es el tema de las mutaciones. En un primer momento habíamos dicho que la complementariedad aseguraba el mantenimiento, la conservación y la transmisión de la información genética. Por el contrario, las mutaciones aseguran que esa información cambie y que se transmitan esos cambios a la descendencia. La naturaleza de las mutaciones son muy variadas y pueden ir desde un error en el copiado donde se inserta una base nitrogenada donde no debe ir, una inserción o una deleción de un par de bases o de muchos pares de bases, reorganización del material genético. El tema es que la información de alguna manera cambia y se transmite a la descendencia. Y esos cambios son los que generan la diversidad necesaria en la que se basa la evolución. Ahora bien, ya sabemos que el ADN tiene toda la información necesaria. Pero ¿quién lee esa información? Y las responsables son un grupo particular de proteínas que tienen la capacidad de reconocer e interactuar con el ADN. Ahora, lo interesante de esto es que la información para construir estas enzimas o estas proteínas que van a leer la información que está contenida en el ADN, está codificada en el mismo ADN. Y esto de alguna manera nos lleva a pensar de quién leyó en el inicio mismo de la vida, quién leyó esta información para generar estas proteínas. Y la respuesta está en la tercera molécula que está involucrada en este flujo de información,
que es el ARN, y que en ese mundo primitivo tenía la doble función, tanto la de tener la información como la actividad catalítica necesaria para poder procesarla. Y es al día de hoy que todavía encontramos estos ARN autocatalíticos que llamamos ribosimas y que tienen funciones muy definidas y que son un resabio de ese mundo primitivo. Ahora bien, en este cuadro podemos ver los tres componentes que son necesarios para que esta información genética fluya, o sea, que se pueda conservar, que se pueda duplicar y que se pueda expresar. Y para ello tienen que suceder distintos eventos específicos. El primero de estos procesos es la replicación, mediante el cual a partir de una molécula de ADN se generan dos moléculas idénticas. El segundo proceso es la transcripción, mediante el cual un fragmento específico del ADN es copiado en una molécula de ARN y es el primer paso necesario para la expresión genética. Por último tenemos la traducción, mediante el cual las proteínas son sintetizadas a partir de la información contenida en el ARN que fue previamente transcripto. En una célula procariota todos estos eventos suceden en el mismo compartimento, en el citoplasma, porque no hay núcleo. En cambio, en una célula eucariota, tanto la replicación como la transcripción suceden en el núcleo, mientras que la traducción sucede en el citoplasma. Por último, en este flujo de información existe un cuarto proceso, que es la retrotranscripción, que es un evento más raro, pero sucede en algunos virus, mediante el cual una molécula de ADN se genera a partir de una molécula de ARN. Ahora bien, dijimos que la molécula de ARN se copia a partir de la molécula de ADN por el proceso de transcripción, pero la ARN es de simple cadena, por lo que su secuencia tiene que ser idéntica a una de las dos cadenas del ADN. Y a esa cadena le llamamos cadena del sentido o codificante, mientras que la otra será la cadena molde, ya que efectivamente va a ser el molde a partir del cual se va a sintetizar ese ARN. En este punto es importante mirar, digamos, el sentido 5', 3', tanto del ARN como la cadena molde y la cadena del sentido en el ADN, ya que hay que recordar que los ácidos nucleicos se sintetizan de 5' a 3'. Es importante notar que la denominación cadena del sentido o codificante o cadena molde es específicamente referida a ese ARN en particular, ya que para otro ARN la cadena molde podría ser la opuesta. Así, a lo largo de una molécula de ADN podemos tener, por decirlo así, numerosas unidades de transcripción o genes que están distribuidas en la molécula en distintas orientaciones y que eventualmente se van a expresar produciendo distintos ARNs y que a su vez muchos de ellos van a producir proteínas específicas y otros serán un producto final en sí mismo, como pueden ser por ejemplo los ARN ribosómicos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo, cuándo, dónde se expresan estos genes? Focalicémonos en uno de ellos y tomemos solamente la cadena codificante. Sabemos que los genes son regiones específicas del ADN que se transcriben, pero la clave para saber el cómo, el cuándo, el dónde esa región se transcribe está en una región no transcripta en el extremo 5' del gen al que llamamos promotor. Otra característica importante de los genes eucariotas que no está presente en los genes procariotas es la presencia de intrones en la región transcripta. Estos intrones no se ven reflejados en el producto final, en esa proteína final, ya que estas regiones son eliminadas por un proceso denominado splicing durante la maduración del ARN en el núcleo celular antes de que alcance el citoplasma para ser traducido. Y al resto de las regiones transcriptas que sí van a estar representadas en la proteína final, les llamamos exones. Es importante notar acá que si bien hay más elementos que forman parte de un gen eucariota, esta es la estructura básica y hasta acá llegaremos en la profundización
de estos conceptos en este vídeo. Ahora bien, ¿cómo todas estas regiones que son importantes en un gen eucariota con funciones tan específicas se estructuran en una cadena de ADN aparentemente tan monótona como podemos ver acá? Y la clave está en la misma secuencia. Y como vemos en esta imagen donde tenemos alineada la secuencia de un gen perteneciente a 4 especies diferentes, podemos reconocer en esas áreas sombreadas, grises, secuencias conservadas. Que se conserven estas regiones, estas cortas regiones, entre las distintas especies significa que tienen una función muy importante. Pero debemos notar también que no solo es importante la conservación de esta secuencia, sino la distancia entre ellas. Entonces, estas pares de base que se encuentran entre las dos regiones conservadas también tienen una función y es información. En este gen, esta región de secuencias conservadas corresponde al promotor y es el área que es reconocida por todo el complejo enzimático y de factores de transcripción que son los responsables de decir el cómo, el cuándo y el dónde ese gen se expresa. Por otro lado, ustedes en celeste pueden ver la región transcripta del gen y ahí la información o el código de la información cambia. En aquellos genes cuyo producto final es una proteína, la región transcripta se lee en forma de tripletes. Si el código genético fuera de una o dos letras, las combinaciones posibles no serían suficientes para poder codificar a todos los aminoácidos disponibles. En cambio, con un código de 3 letras tenemos 64 combinaciones posibles, que es un número más que suficiente para codificar todos los aminoácidos. De hecho, la mayoría de ellos son codificados por más de un triplete y todavía quedan algunos libres que codifican para señales de stop que le dicen al sistema de traducción que ahí debe parar. Un detalle a tener en cuenta acerca de los tripletes cuando tenemos más de uno que codifica para un aminoácido específico es que estos tripletes generalmente varían en la última posición. Ahora, habiendo visto ya lo más básico de cómo la información está organizada y codificada, nos queda ver, dar un pantallazo acerca de el cómo, cuándo y dónde esta información se expresa. Acá vemos unos embriones muy tempranos con unas muy pocas células. Y como decíamos al principio, todas las células tienen la misma información genética. Entonces, ¿cómo es que estas pocas células totalmente indiferenciadas pueden dar origen a la gran diversidad de células que tiene un organismo adulto? Y la respuesta es que hay una expresión diferencial de los genes en las distintas células, porque la expresión génica está finamente regulada. Los niveles de expresión o los niveles de proteína que vemos en un determinado momento son el resultado en ese preciso momento de un concierto de situaciones donde la célula ejerce la regulación. Desde transcribir o no un determinado gen hasta regular la vida media de una proteína, la célula tiene numerosos pasos donde puede ajustar los niveles de expresión. Por ejemplo, la funcionalidad de un promotor podría depender de un factor de transcripción que solo se encuentra en un determinado tipo celular. O podría suceder que las secuencias conservadas del promotor que son necesarias para el reconocimiento de toda la maquinaria enzimática estén bastante alejadas de la secuencia consenso óptima, entonces haciendo que la frecuencia con la que ese promotor inicia la transcripción no sea tan eficiente. También podría ser que los ARN transcriptos sean más o menos estables, afectando la vida media de los mismos. Si tenemos una vida media más larga, los ARN tienen más chances de ser traducidos, por lo tanto podemos aumentar los niveles de proteínas. Y lo mismo sucede con las proteínas traducidas. Todo esto da origen a una gran diversidad de sistemas de regulación positiva, negativa, inducible, reprimible o directamente constitutiva, genes que se expresan en forma constante en todas las células a lo largo de todo el ciclo. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y los espero en el próximo vídeo.